Continuando con los temas de neumología, el día de hoy vamos a hablar del manejo de la exacerbación aguda del asma bronquial o crisis asmática. Mi nombre es Félix Llanos Tejada, médico neumólogo del Hospital 2 de Mayo. Para empezar hay que estar definiendo lo que son estas enfermedades. Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene un curso intermitente y que se caracteriza por la obstrucción reversible de la vía aérea que está causada por broncoespasmo, inflamación y edema. La exacerbación asmática aguda es un empeoramiento significativo de estos síntomas que ameritan una visita a un servicio de emergencia. El estatus asmático es un episodio severo de una exacerbación asmática aguda que no resuelve con la terapia estándar que vamos a ver en el transcurso de esta charla y que se asocia a signos y síntomas de una potencial falla respiratoria. Y existe lo que nosotros denominamos asma potencialmente fatal. El asma potencialmente fatal es una entidad que tiene criterios diagnósticos, como son la intubación por un arresto respiratorio o por una falla respiratoria, la acidosis respiratoria aguda, que no se encuentre entubada, más de 2 episodios de neumotórax o de neumomediastino asociado a un estatus asmático, y más de 2 hospitalizaciones previas por estatus asmático a pesar de un tratamiento prolongado con corticoides. ¿Cuál es la fisiopatología de esta exacerbación aguda de asma? En primer lugar, nosotros vamos a encontrar un incremento de la resistencia a la vía aérea dada por el broncoespasmo, lo que va a llevar consigo a un atrapamiento de aire y a una hiperinsuflación del tórax. Vamos a tener la ocurrencia, debido a este atrapamiento de aire e hiperinflación, de presiones pleurales negativas muy altas, que si persisten pueden dar lugar a las complicaciones de neumotórax o neumomediastino. Vamos a tener una disminución de la capacidad vital forzada, del volumen expiratorio al primer segundo y del pico expiratorio flujo en este grupo de pacientes debido al gran broncoespasmo que tiene, lo que va a llevar a un desequilibrio ventilo-perfusorio que va a llevar a hipoxemia. Vamos a tener un aumento de la capacidad de reserva funcional, del volumen residual y de la capacidad pulmonar total debido al atrapamiento de aire, lo que va a llevar consigo a la ocurrencia de hipertensión pulmonar con desviación del eje hacia la derecha. Todo lo anterior se va a ver traducido en la ocurrencia de una falla ventilatoria hipercápnica con una acidosis respiratoria, lo que finalmente va a llevar a la muerte del paciente. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con exacerbación aguda del cuadro de asma, lo que nosotros tenemos que brindar es un tratamiento cuyos objetivos sean recuperar la función pulmonar, impedir el desarrollo de insuficiencia respiratoria, evitar las complicaciones e impedir las recaídas. El diagnóstico diferencial de un cuadro agudo de asma es insuficiencia cardíaca como primera causa en emergencia, neumonía por aspiración, más frecuente en niños, obstrucción de la vía aérea superiores, aspiración de cuerpo extraño, también muy presente en niños, tromboembolismo pulmonar, injuria pulmonar por inhalación y aspergilosis pulmonar en su forma de aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Cómo vamos a valorar la gravedad de un paciente con asma? A través de la medida de ciertos criterios clínicos que me van a dar la presencia de un asma leve, moderado, grave o muy severo. Estos criterios clínicos incluyen el lenguaje. Si el paciente puede decirme frases, tiene una valoración de gravedad leve. Si puede decir palabras, ya está moderado. Y si no puede hablar, es grave o severo. La presencia de la frecuencia cardíaca taquicárdica, cuando es menos de 100, hablamos de una exacerbación leve, de 100 a 120 moderada, de 120 a 140 grave y severa más de 140. La presencia del pulso paradójico, la utilización de músculos accesorios respiratorios, la presencia de ruidos respiratorios, la presencia de sibilantes, la presión arterial que se mantenga normal o disminuya, la presencia de cianosis y el deterioro en el estado de conciencia me va a dar la valoración de la gravedad. Sin embargo, estos criterios clínicos no siempre van de la mano con lo que finalmente es lo importante en este grupo de pacientes, que es el broncoespasmo medido solo por función pulmonar. Por lo tanto, en todo paciente que tenga una exacerbación aguda del asma, lo más importante es hacer una valoración funcional,
porque la severidad de la limitación al flujo se debe determinar de forma objetiva, a través de espirometría, flujometría o ambas, antes y después de la terapia broncodilatadora, porque generalmente el examen físico y los síntomas subestiman esta limitación al flujo. Generalmente los pacientes que tienen una flujometría entre el 60 y 70% de su valor normal se encuentran asintomáticos, pero ya tienen la ocurrencia de un broncoespasmo. Para que haya síntomas significativos, nosotros tenemos que tener una función pulmonar deteriorada en un 50 o un 60%, y esto tenemos nosotros que valorarlo a través de flujometría al ingreso y a la prueba post-broncodilatadora. Así tenemos que la valoración funcional de los cuadros agudos de asma van a estar medidos a través de la flujometría. Si tengo una flujometría mayor del 70%, yo digo que el paciente tiene una exacerbación leve. Si tengo una flujometría mayor del 50%, digo que es moderado. Si tengo una flujometría entre el 30 y 50%, digo que tiene una exacerbación grave. Y si tengo una flujometría menor del 30%, digo que tiene una exacerbación severa. Difícil valorar la exacerbación aguda del asma bronquial a través de espirometría, considerando que no todos los servicios de emergencia tienen un espirómetro a la mano. También existe una valoración gasométrica de la exacerbación aguda del asma. Así tenemos que generalmente un estadio 1 o un estadio leve, nosotros tenemos una gasometría normal y la función pulmonar más o menos se encuentra entre 70 y 100%. Conforme va avanzando el estadio y disminuye la función pulmonar, nosotros vamos a ver un deterioro gasométrico. Lo primero que se va a ver alterado va a ser la medición del CO2. La presión arterial del CO2 va a disminuir por la hiperventilación que hace el paciente, lo que va a llevar a un aumento del pH, lo que nosotros denominamos una alcalosis respiratoria. La tercera parte, o el tercer estadio, aquellos con una exacerbación aguda moderada, con una función pulmonar entre el 30 y 50%, el paciente va a empezar a ya no hacer hiperventilación, el CO2 se va a poner normal y el paciente va a empezar a tener evidencia de hipoxemia, con una presión arterial de oxígeno disminuida. Aquellos pacientes con estadio 4, con una función pulmonar menor del 30%, son pacientes que ya empiezan a hipoventilar, con una presión arterial de oxígeno muy disminuida, una hipoxemia marcada y una CO2 aumentada, lo que se va a traducir en una acidosis respiratoria. Según este gráfico, es algo que debemos de considerar. Aquellos pacientes que no tengan hipoxemia, pero que presenten una alcalosis respiratoria, son pacientes en mejores estadios que aquellos pacientes con pH y PCO2 normal, pero que ya empiezan a presentar hipoxemia. Asimismo, pacientes con hipoxemia que presenten acidosis respiratoria son pacientes que potencialmente deberían ser valorados por una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el tratamiento de una exacerbación aguda del asma? En primer lugar, la oxigenoterapia. Hay que mantener una saturación de oxígeno mayor de 94, básicamente en aquellos pacientes con nivel 4 o estadio muy severo. Mantener una saturación de oxígeno mayor del 92% en adultos y mayor del 95% en ciertas condiciones: mujeres embarazadas, pacientes con cardiopatía, postinfarto e hipertensos y en los niños. Hay que brindar apoyo oxigenatorio por cánula binasal si el paciente lo tolera, o por máscara de Venturi con un FiO2 entre 35 y 40%. Considerando que la exacerbación aguda está dada básicamente por un aumento de la resistencia de la vía aérea, el tratamiento primordial de este grupo de pacientes es broncodilatar esa vía aérea, y eso lo conseguimos a través de la utilización de agonistas beta 2. Básicamente se recomienda agonistas beta adrenérgicos de acción corta como pilar fundamental del tratamiento. Estos pueden ser beta 2 nebulizados intermitentes, como el salbutamol, beta 2 nebulizados continuos, o la utilización del dispositivo de MDI, el salbutamol que nosotros conocemos como inhalador, con la dosis de 4 a 5 puff, 4 a 5 disparos, cada 20 minutos por una hora.
La vía parenteral, terbutalina, albuterol o adrenalina, solo está justificada si el compromiso de conciencia es pobre, hay un pobre esfuerzo inspiratorio, hay una tos exigente y hay una pobre respuesta a la vía inhalatoria, y es manejo básicamente en unidad de cuidados intensivos. Los anticolinérgicos. Se debe agregar un anticolinérgico a la terapia con beta 2, nunca usarlo solo, siempre agregarlo a la terapia con beta 2 agonistas de acción corta, para los casos severos y para los broncoespasmos inducidos por beta bloqueos, como es el EPOC con componente asmático, y tal vez en algunos casos moderados. La combinación de un beta 2 con bromuro de hipatropio es más efectivo en los casos severos, en aquellos pacientes con un BF1 menor de 1 litro, con una flujometría menor de 140 o una flujometría menor del 30%. El hipatropio hace una broncodilatación que es dosis dependiente y que es significativa a más de 75 microgramos hasta 250 microgramos. Lo que quiere decir que la dosis recomendada es de 250 a 500 microgramos divididos cada 6 horas, es decir, entre 3 y 4 disparos cada 6 horas. Los corticoides. Todos los pacientes que visiten una sala de emergencia por una exacerbación asmática deberán ser considerados candidatos para recibir corticoides. Todos los pacientes con un BF1 o una flujometría menor del 60% deben recibirlo, y la dosis recomendada es de 40 a 60 miligramos de prednisona, 125 miligramos de metilprednisolona o 200 miligramos de hidrocortisona, más o menos el equivalente a 1 miligramo por kilo de peso de prednisona. No hay evidencia que la vía parenteral sea superior a la vía oral, por lo que en algunos casos va a ser preferible brindar estos corticoides sistémicos por vía oral. Así tenemos un paciente que se encuentra en casa, hay que evaluar la severidad y hay que darle un tratamiento inicial. Este tratamiento inicial va a ser considerado bueno si los síntomas ceden después del uso de un beta 2 durante 4 horas. La flujometría es mayor del 80%, que es su mejor registro personal, y a este paciente se le puede continuar con beta 2 cada 3 o 4 horas por 1 a 2 días, y se debe contactar con su médico para hacer el seguimiento del tratamiento. Esta respuesta va a ser considerada incompleta si disminuyen los síntomas pero retornan en menos de 3 horas, si la flujometría está entre el 60 y el 80%. Aquí se debe recomendar agregar corticoides en tabletas, continuar los beta 2 y consultar con el médico de urgencia. Vamos a considerar una respuesta pobre si los síntomas persisten o empeoran a pesar del tratamiento inicial, si la flujometría sigue siendo menor del 60%. Y aquí lo que se recomienda es agregar corticoides en tabletas, repetir el beta 2 inmediatamente y transportar inmediatamente al paciente a un servicio de emergencia. Una vez que el paciente se encuentre en el servicio de emergencia, yo tengo que brindarle una evaluación completa, que incluye hemoglobina, que incluye flujometría, que incluye gases arteriales, radiografía de tórax, entre otros. Debemos dar un tratamiento inicial a través de un beta 2 agonista inhalado de acción corta, usualmente por nebulización, cada 20 minutos por 1 hora. Debemos dar a este paciente oxígeno para mantener una saturación de oxígeno mayor del 90%. Debemos dar corticoides sistémicos si no hay una respuesta inmediata, y debemos dar un tratamiento continuo. Esto se debe repetir en aquellos pacientes con episodio moderado, con una flujometría entre 60 y 80%, cuando el examen físico evidencia la presencia de síntomas o uso de músculos accesorios. Debemos dar beta 2 cada 60 minutos, continuar con los corticoides y observar por 1 a 2 horas. En aquellos cuadros severos, en la flujometría es menor del 60% y el examen físico evidencia síntomas severos ya al reposo, son pacientes con alto riesgo, nosotros debemos dar beta 2 de forma continua, oxígeno, corticoides sistémicos y valorar el uso de beta 2 intramuscular endovenoso. Aquí nosotros podemos tener en estos pacientes ya hospitalizados 3 tipos de respuestas: respuestas buenas, incompletas o malas.
En aquellos pacientes con buena respuesta, que son aquellos pacientes cuyos síntomas mejoran y la flujometría también mejora más del 80%, lo recomendable es darles un alta hospitalaria, como dice en este cuadro, con un beta 2 y con un control por su médico tratante y una educación del paciente. En pacientes con respuesta incompleta, dentro de las primeras 2 horas, nosotros lo que debemos hacer es admitirlos al hospital, darles beta 2 agonistas con anticolinérgicos, iniciar corticoides sistémicos, darles oxigenoterapia, valorar el uso de aminofilina endovenoso y hay que monitorizar la flujometría, la saturación de oxígeno y la tiofilina. En pacientes con respuesta pobre o respuesta mala, que son pacientes con flujometría menor del 60%, nosotros debemos admitirlos a unidad de cuidados intensivos, donde vamos a dar beta 2 agonistas con anticolinérgicos inhalados, corticoides inhalados, corticoides sistémicos, oxigenoterapia, aminofilina endovenosa y posibilidad de intubación y ventilación mecánica asistida. Nosotros podemos tener 2 opciones: que el paciente mejore, en cuyo caso vamos a brindarle el alta hospitalaria, o que el paciente no mejore, siendo ese paciente nuevamente admitido a una unidad de cuidados intensivos o a un manejo hospitalario de mayor envergadura. Siendo este el tratamiento de un paciente con una exacerbación aguda, basado básicamente en la broncodilatación. Gracias por su atención.